Hoy queremos hablar de un nuevo sesgo cognitivo. Estos sesgos, como hemos comentado otras veces, nos afectan en nuestro día a día y también sin duda cuando invertimos. Algunos de estos sesgos son más fáciles de controlar porque los podemos identificar de forma más clara, pero en otros casos es muchísimo más complejo porque son trampas de nuestra mente, de las que a veces ni siquiera somos conscientes. ¿En qué consiste este efecto ancla? El sesgo anclaje, para explicarlo, tomamos como referencia el ancla. Este ancla que significa que a la hora de enfrentarnos a una decisión, nuestra mente toma como base la primera información que ha recibido. Este error nos lleva a considerar un dato o una cifra numérica como el punto de partida ante cualquier razonamiento posterior, aunque a veces incluso no tiene ningún tipo de relación o es un dato que se ha dado sin ningún tipo de criterio. Los psicólogos israelíes Kahneman y Tversky fueron pioneros en los campos de la economía conductual, el juicio y la toma de decisiones e hicieron experimentos muy interesantes también a este respecto. Uno de estos experimentos consistía en lo siguiente, en pedir a una serie de estudiantes que dividían en dos grupos que calcularan en 5 segundos el resultado de multiplicar. 1 por 2 por 3 por 4, 5 por 6 por 7 por 8 y el segundo grupo al revés. 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Los estudiantes que vieron la primera secuencia, es decir, la que empezaba por 1, contestaron de media que el resultado debía ser algo similar a 512. Y en cambio, los que vieron la segunda respondieron 2250 de media. Es verdad que es obvio que son multiplicaciones y la secuencia es la misma, es decir, deberían los dos haber llegado al mismo resultado, pero no fue así. Al final estos psicólogos intuyeron que los primeros números de cada secuencia iban a tener muchísimo peso en la respuesta de los estudiantes y al final este experimento les dio la razón. La influencia del efecto ancla era clara. Los que habían visto números bajos respondían con un número significativamente más pequeño que aquellos que habían visto números más altos. Y por cierto, en ninguno de los dos casos la respuesta es correcta, está bastante alejada porque el resultado de esta multiplicación es 40.320. En la vida real, este efecto es continuo. Otro ejemplo muy curioso es el de una niña, Girl Scout, Marquita Andrews, que aprovechó este tipo de anclaje para convertirse en la niña que más cajas de galletas se vendió en Estados Unidos allá por los años 80. ¿Qué hizo esta niña? Bueno, pues lo que hacía era, tenía que vender galletas y se acercaba a la gente porque la llegaron a entrevistar en algunos shows bastante famosos, algunos presentadores bastante prestigiosos, y uno de ellos le preguntaba, pero bueno, Marquita, ¿cuál ha sido el secreto de tu éxito? Y decía, es muy fácil. Al final, cuando yo me acerco a una persona, lo que quiero es venderle galletas, pero lo primero que le pregunto es, ¿haría usted una donación de $30.000 para las Girl Scout? Obviamente la gente le decía que no le iban a donar $30.000. Y a continuación lo que decía la niña es, bueno, al menos me compraría una caja de galletas que vale, pues, obviamente una cantidad muy inferior. Y claro, con la comparativa con esos $30.000, casi todo el mundo le compraba. Hay que decir que la niña llegó a vender más de 60.000 cajas y que llegó a recaudar cerca de unos $90.000 que al cambio de día de hoy pues serían 186.000 aproximadamente. ¿Cuándo podemos ver otro ejemplo? Pues, por ejemplo, cuando la gente va a comprar coches de segunda mano. Aquí también se han hecho en ocasiones experimentos, sobre todo si no tenemos mucha experiencia o no hemos hecho un buen cribado previo de a cuánto se están moviendo los precios de los coches de segunda mano. Vamos a imaginar que llegamos al concesionario y me enseñan tres coches. Por el primero me piden 10.000 euros. Bueno, pues esta cifra va a ser la vara que vamos a usar para medir el valor de los coches siguientes. Si el coche que me presentan en segundo lugar es mejor que el primero, pues me va a parecer totalmente lógico que valga más de 10.000. Y si es peor, pues me va a parecer lógico que valga menos de 10.000. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que ese valor de 10.000, el inicial, puede estar fijado de una manera inadecuada. Podría estar sobrevalorado o infravalorado. Y todas las comparaciones que se hagan posteriormente, pues van a estar afectadas por esa cifra que teníamos en la cabeza. Esta estrategia pues, se usa muchísimo en técnicas comerciales. Muchas veces lo que se hace es, se pone un precio muy alto para un determinado objeto y después cualquier rebaja que se nos haga la vamos a ver como si fuese un chollo, porque nuestra mente, una vez más, funciona como ancla, como señuelo, ese primer precio que nos han dado. Cuando hablamos de inversiones, ¿cómo se manifiesta este sesgo de anclaje?
Pues del mismo modo, tenemos una predisposición a dar más peso a la información que hemos obtenido en primer lugar que a una información nueva que la contradice. Entonces es verdad que muchas veces esas ideas previas las imaginamos como verdaderas y son anclas que son en ocasiones muy difíciles de soltar. Por ejemplo, en el mundo de la inversión se ve a veces cuando se presenta en primer lugar la rentabilidad de un producto de inversión, porque ya no consideramos otros datos que no son positivos, como los riesgos que pueda tener, o se toma como referencia de la evolución en otras ocasiones el precio al que yo lo compré. Y no nos paramos a pensar que ese precio histórico corresponde a una acción que a lo mejor ha cambiado muchísimo y a lo mejor ya no tiene nada que ver con el precio que tiene hoy. Esto, por ejemplo, se puede ver en ocasiones cuando la gente ha comprado una acción y ha caído su cotización de forma significativa y nos resistimos a venderla porque la compramos a un precio determinado y ese precio es un ancla muy potente en nuestra cabeza, aunque como decíamos antes, esta compañía puede haber cambiado sustancialmente y nunca jamás va a llegar a recuperar ese precio al que yo lo compré. ¿Se puede evitar este sesgo? Ya solamente con ser consciente de que existe, esto es un paso muy importante. Es esencial comparar situaciones y en base a ellas tomar esas decisiones tomando en consideración pues, todos los parámetros. Hay que acostumbrarse a buscar información y leer de manera crítica y con suficiente antelación toda la información que podamos y que esté a nuestro alcance, pero hacerlo además de fuentes solventes. Y solamente así lograremos hacer frente a este sesgo e impedir que influya en nuestras decisiones.